296. Estudio del paciente con estado de choque. El estado de choque es el padecimiento clínico de la disfunción orgánica causada por desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno celular. Esta afección potencialmente mortal es común en la unidad de cuidados intensivos. Hay una multitud de procesos de enfermedades heterogéneas que pueden conducir a este estado. La disfunción orgánica observada en el estado de choque inicial es reversible con la restauración del suministro adecuado de oxígeno. Si no se trata, ocurren transiciones de esta fase reversible a una irreversible y muerte por falla de múltiples órganos. Se requiere que el médico identifique oportunamente al paciente con este estado, realice una valoración preliminar del tipo del estado de choque e inicie el tratamiento para prevenir la disfunción irreversible del órgano y la muerte. En este capítulo se revisa un sistema de clasificación muy utilizado que organiza el estado de choque en 4 tipos principales en función del trastorno fisiológico subyacente. Se discute la valoración inicial utilizando los antecedentes, exploración física y las pruebas diagnósticas iniciales para confirmar este estado y determinar el tipo de choque que causa la disfunción del órgano. Por último, se tratan los principios clave del tratamiento inicial para reducir la alta morbilidad y mortalidad vinculadas. Fisiopatología del estado de choque. El desequilibrio de oxígeno celular del estado de choque se relaciona más con el suministro alterado en el contexto de insuficiencia circulatoria. También puede desarrollarse durante estados de mayor consumo de oxígeno o deterioro de la utilización de este. Un ejemplo del uso deteriorado de oxígeno es el envenenamiento por cianuro, que causa el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Este capítulo se centra en el abordaje del paciente con estado de choque relacionado con la administración inadecuada de oxígeno. En el contexto de suministro inadecuado de oxígeno, la célula ya no puede soportar el metabolismo aeróbico. Con oxígeno adecuado, la célula metaboliza la glucosa en piruvato, que luego ingresa a las mitocondrias, donde se genera trifosfato de adenosina a través de la fosforilación oxidativa. Sin suficiente suministro de oxígeno, la célula se ve forzada al metabolismo anaeróbico, en el cual el piruvato se metaboliza a lactato con menos generación de adenosin-trifosfato, por mol de glucosa. El mantenimiento del ambiente homeostático de la célula depende del suministro adecuado de adenosin-trifosfato. Los sistemas de bombeo de iones dependientes de adenosin-trifosfato, como la ion sodio-ion potasio-adenosin-trifosfatasa, consumen entre 20 y 80% de la energía de la célula. El aporte inadecuado de oxígeno y la posterior disminución de adenosin-trifosfato interrumpen la capacidad de la célula para mantener la homeostasis del pH osmótico, iónico e intracelular. La afluencia de calcio puede conducir a la activación de fosfolipasas y proteasas dependientes de este, causando hinchazón y muerte celular. Además de la muerte celular directa, la hipoxia celular puede causar daño a nivel del sistema orgánico mediante la fuga del contenido intracelular al espacio extracelular, activando cascadas inflamatorias y alterando la circulación microvascular. Determinantes del aporte de oxígeno. Dado que el estado de choque es la manifestación clínica del aporte inadecuado de oxígeno en comparación con las necesidades celulares, se revisan los determinantes del suministro de oxígeno. Los procesos de enfermedad que afectan a cualquiera de los componentes del aporte de oxígeno pueden desarrollar este estado. Las perturbaciones a los determinantes clave del aporte de oxígeno forman la base de los 4 principales tipos de choque que se describen a continuación. Los 2 componentes principales de determinantes del suministro de oxígeno son el gasto cardíaco y contenido arterial de oxígeno. Determinantes del suministro de oxígeno igual gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Los 2 componentes del gasto cardíaco son frecuencia cardíaca y volumen por latido, que puede sustituirse en la ecuación anterior como determinantes del suministro de oxígeno igual a frecuencia cardíaca por volumen ventricular, por contenido arterial de oxígeno. Las determinantes principales del volumen por latido son precarga, poscarga, resistencia vascular sistémica, y contractilidad cardíaca. La relación puede representarse como volumen por latido alfa, precarga por contractilidad, dividido sobre resistencia vascular sistémica. En esta ecuación, precarga se refiere a la longitud de la fibra cardíaca antes de la contracción, volumen ventricular al final de la diástole.
La contractilidad es la capacidad del ventrículo para contraerse independientemente de la precarga y poscarga. La resistencia vascular sistémica representa la poscarga o la fuerza contra la cual el ventrículo debe contraerse. El contenido arterial de oxígeno se compone de oxígeno transportado por convección con hemoglobina y oxígeno disuelto en sangre, dado como contenido arterial de oxígeno igual, hemoglobina por 1,39 por saturación arterial de oxígeno, más, presión parcial de oxígeno arterial multiplicado por 0,03. Cualquier enfermedad que afecte estas variables, frecuencia cardíaca, precarga, contractilidad, resistencia vascular sistémica, saturación arterial de oxígeno o hemoglobina, puede reducir el suministro de oxígeno y causar hipoxia celular. Cada uno de los tipos de choque descritos a continuación tiene un perfil hemodinámico fisiológico distintivo que se corresponde con las alteraciones en una de las variables que afectan el suministro de oxígeno descrito anteriormente. Clasificación del estado de choque. Si bien existe una lista heterogénea de enfermedades específicas que propician el estado de choque, es útil categorizar estos procesos en 4 tipos principales con base en la alteración fisiológica primaria que reduce el suministro de oxígeno y la hipoxia celular. Los 4 tipos principales son distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Estos se describen en el cuadro 296.1, así como los procesos específicos de enfermedad que pueden provocar ese trastorno fisiológico. Cada tipo de choque tiene un perfil hemodinámico distinto, cuadro 296.2. Es esencial la familiaridad con los principales tipos de choque y su perfil hemodinámico único para que, al evaluar a un paciente, el médico pueda utilizar los antecedentes, exploración física y las pruebas de laboratorio para determinar el tipo y comenzar de inmediato el tratamiento inicial apropiado para restablecer el suministro de oxígeno. Estado de choque distributivo. Alteración por reducción del suministro de oxígeno donde la anomalía fisiológica primaria es la disminución en la resistencia vascular sistémica. Es único entre los tipos de choque donde hay aumento compensatorio en gasto cardíaco, cuadro 296.2. La presión venosa central y la presión capilar pulmonar de enclavamiento se reducen. La causa más común del estado de choque distributivo es la sepsis, definida como la respuesta desregulada del hospedador a la infección, la cual resulta en disfunción orgánica que pone en peligro la vida. Cuando este proceso se acompaña de hipotensión persistente que requiere soporte vasopresor, se clasifica como choque séptico. Otros procesos como hipoxia celular relacionada con reducción primaria de la resistencia vascular sistémica incluyen pancreatitis, quemaduras graves e insuficiencia hepática. La anafilaxis es predominantemente una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E que puede desarrollarse con rapidez después de la exposición a un alérgeno, comida, medicamentos o picadura de un insecto, donde hay un tipo de choque distributivo profundo posiblemente mediado por la liberación de histamina. En este contexto, hay evidencia de vasodilatación tanto venosa como arterial. Los estudios demostraron una extravasación de hasta 35% del volumen sanguíneo circulante en 10 minutos. Los pacientes con lesión grave cerebral o medular pueden tener reducción de la resistencia vascular sistémica relacionada con la alteración de las vías autónomas que regulan el tono vascular. En estos pacientes hay acumulación de sangre en el sistema venoso con retorno venoso disminuido resultante y disminución del gasto cardíaco. Una categoría final de pacientes en estado de choque distributivo son aquellos con insuficiencia suprarrenal, misma que quizá esté relacionada con el uso crónico de esteroides, neoplasias malignas metastásicas, hemorragia suprarrenal, infecciones, tuberculosis, virus de inmunodeficiencia humana, adrenalitis autoinmune o amiloidosis. En condiciones de estrés, como infección o cirugía, el déficit puede manifestarse por la incapacidad de aumentar el cortisol que conduce a vasodilatación e hipovolemia mediada por deficiencia de aldosterona. Estado de choque cardiogénico. Caracterizado por reducción en el suministro de oxígeno relacionado por reducción del gasto cardíaco debido a un problema cardíaco primario. Por lo general, hay aumento compensatorio de la resistencia vascular sistémica.
Cuando el proceso cardíaco, por ejemplo, infarto de miocardio, afecta el ventrículo izquierdo, hay elevación de la presión capilar pulmonar de enclavamiento, y cuando afecta al ventrículo derecho, la presión venosa central se eleva. Como se detalló antes, el gasto cardíaco, y en consecuencia el determinante del suministro de oxígeno, se puede reducir mediante alteraciones en el volumen por latido o la frecuencia cardíaca. En el choque cardiogénico, el volumen por latido puede verse reducido por procesos que afectan la contractilidad del miocardio, infarto de miocardio, miocardiopatías isquémicas y miocarditis primaria, o valvulopatía mecánica, insuficiencia mitral aguda o insuficiencia aórtica. Tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias, de una fuente auricular o ventricular, suelen tener consecuencias hemodinámicas vinculadas con reducción del gasto cardíaco. Estado de choque hipovolémico. El choque hipovolémico abarca procesos de enfermedad que reducen el gasto cardíaco, y el aporte de oxígeno, por reducción en la precarga. Además del gasto cardíaco reducido, este tipo de choque se caracteriza por resistencia vascular sistémica elevada y presión venosa central y presión capilar pulmonar de enclavamiento bajas relacionadas con la disminución del volumen intravascular. Cualquier proceso que cause reducción en el volumen intravascular propicia choque de este tipo. El choque hipovolémico se relaciona más a menudo con la hemorragia, que puede ser externa, secundaria a un traumatismo, o interna, por lo general gastrointestinal superior o inferior. El choque hipovolémico también ocurre con procesos no hemorrágicos. Los ejemplos incluyen enfermedad gastrointestinal que causan emesis o diarrea grave, pérdidas renales, diuresis osmótica vinculada con cetoacidosis diabética o diabetes insípida, o pérdida de piel, quemaduras graves, afecciones inflamatorias como síndrome de Stevens-Johnson. Estado de choque obstructivo. Se caracteriza por reducción en el suministro de oxígeno relacionado con disminución del gasto cardíaco. Pero en este caso, la etiología del gasto cardíaco reducido es un proceso extracardíaco que afecta el flujo sanguíneo. Los procesos que pueden impedir el retorno venoso al corazón y reducir el gasto cardíaco incluyen neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y pericarditis restrictiva. De forma similar, los procesos que obstruyen el flujo de salida cardíaco, como la embolia pulmonar, cavidades derechas del corazón, o la disección aórtica, cavidades izquierdas del corazón, se incluyen en esta categoría de tipo de choque. Estado de choque mixto. Los tipos de choque descritos en este esquema de clasificación no son mutuamente excluyentes. No es raro que un paciente presente más de un tipo de choque. La perturbación fisiológica inicial que conduce a perfusión reducida e hipoxia celular en la septicemia es el choque distributivo. En este caso, puede desarrollarse miocardiopatía inducida por septicemia, que reduce la contractilidad del miocardio, produciendo un componente cardiogénico del que ahora se describe como tipo de estado de choque mixto. Estado de choque indiferenciado. En la presentación inicial, muchos pacientes muestran choque indiferenciado en el que el tipo y el proceso específico de la enfermedad no son evidentes. Con los antecedentes, exploración física y las pruebas diagnósticas iniciales, incluyendo el monitoreo hemodinámico, el médico intenta clasificar al enfermo con uno de los tipos de choque ya descritos para iniciar el tratamiento adecuado y restablecer la perfusión tisular y el suministro de oxígeno. El tipo de choque más común depende del área clínica de la práctica. En la unidad de cuidados intensivos, el mayor número de pacientes tiene choque distributivo relacionado con septicemia. En la unidad de cuidados intensivos cardíaca el más frecuente es el choque cardiogénico u obstructivo. El servicio de urgencias ve más de una mezcla de pacientes con traumatismos que presentan choque hipovolémico y enfermos sépticos que tienen fisiopatología distributiva. Etapas del estado de choque. Independientemente del tipo, ocurre a través de una secuencia de 3 etapas. Choque compensado, prechoque, choque, choque descompensado, y choque irreversible. Durante el choque compensado, el cuerpo utiliza una variedad de respuestas fisiológicas para contrarrestar el daño inicial e intenta restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno adecuados. En este punto, no hay signos manifiestos de disfunción orgánica. Los resultados de laboratorio pueden mostrar disfunción orgánica leve, por ejemplo, creatinina o troponina elevadas, o elevación ligera del lactato.
La respuesta compensatoria específica está determinada por el defecto fisiopatológico inicial. En la septicemia temprana con reducción en la resistencia vascular sistémica, hay aumento compensatorio en la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. Con la pérdida temprana de volumen por hemorragia, hay aumento compensatorio en la resistencia vascular sistémica. A medida que la respuesta compensatoria del hospedador se ve desbordada, el paciente experimenta choque verdadero con disfunción orgánica evidente. Las intervenciones apropiadas para restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno durante estas dos fases iniciales del choque pueden revertir la disfunción orgánica. Si no se tratan, el paciente pasa a la tercera fase de choque irreversible. En este punto, la disfunción orgánica es permanente y, a menudo, el paciente progresa a falla de múltiples órganos. Valoración del paciente con choque. En la valoración del paciente con choque se utilizan los antecedentes, exploración física y pruebas de diagnóstico para dos objetivos específicos. El primero es la confirmación del choque. Dada la naturaleza reversible de la disfunción orgánica en el choque temprano, es importante que el médico tenga una alta sospecha clínica de esta afección. Debe considerarse la posibilidad de este estado en todos los pacientes que presentan una nueva disfunción orgánica. Este reconocimiento temprano es un principio esencial de la atención del choque, cuadro 296, 3. El segundo objetivo de la valoración inicial, antecedentes, exploración física y pruebas de diagnóstico, es identificar la etiología específica del choque o determinar el tipo presente. Más adelante se considera la importancia de los antecedentes, la exploración física y las pruebas de diagnóstico para alcanzar estos objetivos específicos. Si bien la valoración de la etiología del choque está en curso, el inicio del tratamiento no debe demorarse hasta que se determine el diagnóstico final. La valoración de la etiología del choque y el inicio del tratamiento deben ser simultáneos. Antecedentes. Es esencial obtener antecedentes concisos y enfocados. Si el paciente no puede proporcionarlos, se debe obtener información de cualquier persona que lo acompañe, y realizar una breve revisión del cuadro. A medida que se obtienen los antecedentes, el médico debe estar atento a cualquier detalle que indique una nueva disfunción orgánica. La nueva disfunción orgánica más fácilmente identificable de los antecedentes, es la presencia de un nuevo estado mental alterado o disminución de la función renal, oliguria. En algunos casos, el tipo de choque, y el proceso específico de la enfermedad, es evidente a partir de los antecedentes. Los pacientes con choque distributivo por septicemia tal vez presenten fiebre y antecedentes que revelan el foco de infección. La aparición de urticaria, disnea y edema facial reciente después de la exposición a alérgenos comunes quizás sugieran choque anafiláctico distributivo. Las molestias en el pecho por el ejercicio a veces indican choque cardiogénico. El paciente con arritmia importante quizá perciba palpitaciones con síncope o presíncope. En algunos pacientes con antecedentes de traumatismo, cerrado o penetrante, o hemorragia gastrointestinal, hematemesis, melena o sangre roja brillante por el recto, se prevé choque hipovolémico. Un paciente con hipertensión y dolor desgarrante en el pecho o la espalda puede presentar disección aórtica aguda y choque tipo obstructivo. El dolor torácico de inicio agudo con disnea en el caso de inmovilidad o enfermedad maligna subyacente despierta la preocupación por choque obstructivo debido a embolismo pulmonar. En la mayoría de los pacientes, la etiología específica es menos clara, pero los antecedentes son útiles para definir si existe mayor probabilidad de un tipo particular de choque. Como ejemplo, un paciente con disfunción inmunitaria preexistente o neutropenia inducida por medicamentos puede presentarse con hipoperfusión y una nueva disfunción orgánica, en la que el médico debería sospechar choque séptico. Del mismo modo, un paciente con enfermedad cardíaca extensa despierta una mayor sospecha de choque cardiogénico. Exploración física. Debe realizarse con el objetivo de responder dos preguntas. ¿Hay realmente choque, ya sea en etapa compensada previa evidencia abierta de disfunción orgánica, o descompensada indicada por una nueva disfunción orgánica? En segundo lugar, ¿qué tipo de choque es, distributivo, cardiogénico, hipovolémico u obstructivo? Los hallazgos de la exploración física presentes durante la fase compensada del choque tienden a ser inespecíficos.
Estos incluyen elevación de la frecuencia cardíaca, con el intento del cuerpo de aumentar el gasto cardíaco, o taquipnia, para compensar el desarrollo de acidosis metabólica. Si bien no son específicos, el médico debe reconocer estos hallazgos temprano, ya que quizá presagien el desarrollo de la disfunción del órgano final si la perfusión y el suministro de oxígeno no se restauran. El choque es más común en el contexto de insuficiencia circulatoria. En la mayoría de los casos, esto se manifiesta como hipotensión, presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio, pero este hallazgo no siempre se presenta. Muchos pacientes pueden tener trastornos subyacentes que causan presión arterial baja prolongada sin manifestar ninguna evidencia de disfunción orgánica. Alternativamente, los pacientes con hipertensión subyacente pueden desarrollar disfunción orgánica, presiones sanguíneas más altas. La exploración física puede confirmar el choque antes que los exámenes de laboratorio. El sistema nervioso central, el riñón y la piel, se evalúan con más facilidad en busca de evidencia de disfunción orgánica, y se consideran las ventanas a través de las cuales se puede identificar la disfunción orgánica. La disminución del suministro de oxígeno al cerebro se manifiesta como confusión y encefalopatía. En la etapa temprana del choque, el cuerpo redirige el flujo sanguíneo al sistema nervioso central para mantener la perfusión adecuada. En el paciente con choque y alteraciones del estado mental, todos los mecanismos compensatorios usuales han sido superados por la magnitud de la fisiopatología de este estado. La nueva encefalopatía representa un estado de choque descompensado. Para evaluar la función renal durante la exploración física, se debe evaluar el gasto urinario desde el momento de la presentación. Si aún no está presente, se debe colocar una sonda urinaria para la valoración horaria precisa de la producción de orina. En pacientes con función renal basal normal, la oliguria, menor de 0,5 ml por kilo por hora, puede indicar choque. La disminución del llenado capilar y la piel fría y húmeda son signos de hipoperfusión y choque. Muchos componentes de la exploración física proporcionan una idea de la hemodinámica y ayudan a dilucidar el tipo de choque. La valoración de la presión venosa yugular y el edema periférico pueden proporcionar información sobre la presión cardíaca derecha. La auscultación pulmonar puede identificar signos de disfunción cardíaca izquierda. La exploración física puede usarse para diferenciar el choque con gasto cardíaco elevado, distributivo, del que tiene gasto cardíaco bajo, choque cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Los hallazgos de la exploración física sugestivos de estado de choque de gran salida, distributivo, incluyen extremidades tibias, llenado capilar rápido, menor de 2 segundos, y pulsos saltones. Alternativamente, las extremidades frías, llenado capilar lento, o pulsos débiles, indicarían formas de choque de bajo gasto cardíaco. Entre aquellos con evidencia de gasto cardíaco bajo, el examen permite distinguir entre trastornos con aumento de la presión de llenado intravascular, choque cardiogénico, y depresión del volumen intravascular, choque hipovolémico. La presión venosa yugular puede estar elevada en el choque cardiogénico, con insuficiencia del lado derecho, y reducida presión venosa yugular menor de 8 centímetros, en el estado de choque hipovolémico. La presencia de choque cardiogénico estaría respaldada por ritmo de galope S3, signo derivado de la auscultación cardíaca, que se caracteriza por un tercer ruido protodiastólico. Puede ser normal en niños o adultos con ritmo cardíaco elevado, N/T. Sin embargo, debe recordarse que está bien establecido que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica no presentan los hallazgos clásicos de insuficiencia cardíaca aguda. En ocasiones, la exploración física puede identificar la etiología específica del choque. Esto es particularmente útil en el paciente que no puede proporcionar antecedentes detallados. La exploración física puede demostrar el sitio de una infección no tratada, celulitis, absceso, lesión por presión infectada. La exploración puede revelar bradiarritmia o taquiarritmia que conduce al desarrollo del choque. De manera similar, las equimosis grandes pueden indicar sangrado importante relacionado con traumatismo o hemorragia retroperitoneal espontánea. La exploración rectal quizá revele hemorragia gastrointestinal. El pulso paradójico y la presión venosa yugular elevada sugieren taponamiento cardíaco.
Los pacientes con neumotórax a tensión pueden no presentar ruidos respiratorios sobre el lado afectado, desviación de la tráquea del lado enfermo, o enfisema subcutáneo. Las combinaciones de componentes de exámenes fácilmente evaluados se usaron para crear un sistema de puntaje para identificar poblaciones de pacientes de alto riesgo. El índice de choque se define como frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica con índice de choque normal de 0,5 a 0,7. Se propuso que el índice de choque elevado, mayor de 0,9, es un indicador más sensible de la necesidad de transfusión y de pacientes con hemorragia crítica entre aquellos con choque hipovolémico, hemorrágico, que con solo frecuencia cardíaca o presión arterial. El índice de choque también puede identificar pacientes en riesgo de hipotensión posintubación. Este concepto de uso de una puntuación clínica para identificar pacientes en riesgo se extendió a enfermos con choque distributivo por sepsis. El puntaje de valoración rápida de falla secuencial de órganos es una escala de valoración rápida que asigna un punto para presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 22 o estado mental alterado, escala de coma de Glasgow menor de 15. El puntaje de valoración rápida de falla secuencial de órganos mayor de 2, con preocupación por la infección, se relaciona con riesgo significativamente mayor de muerte o estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. La tercera definición del Consenso Internacional de Sepsis recomendó el uso de puntaje de valoración rápida de falla secuencial de órganos para identificar el subgrupo de pacientes con sepsis más aguda, estadía más prolongada, mayor necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos y mortalidad hospitalaria aumentada. Pruebas diagnósticas. Los exámenes de laboratorio deben iniciarse de inmediato en todos los pacientes con sospecha de choque. Los exámenes están dirigidos hacia el doble objetivo de evaluar el alcance de la disfunción orgánica y obtener una idea de la posible etiología del choque. En el cuadro 296.4 se describen los exámenes de laboratorio iniciales recomendados en el paciente con choque indiferenciado. Exámenes de sangre. La valoración del nitrógeno úrico en sangre, creatinina y transaminasas, evalúan la extensión de la disfunción orgánica relacionada con el choque. Los electrolitos urinarios con el cálculo posterior de la excreción fraccional de sodio o la excreción fraccional de urea pueden indicar estados de hipovolemia o disminución del volumen circulatorio efectivo. La elevación de la fosfatasa alcalina sugiere obstrucción biliar y, por tanto, ayuda a identificar una fuente de infección en pacientes con choque distributivo. La elevación de enzimas cardíacas en ocasiones indica un problema cardíaco primario con daño de los miocitos en relación con isquemia, miocarditis o embolismo pulmonar. La leucocitosis hace sospechar un proceso infeccioso, aunque esto no es diagnóstico. La desviación a la izquierda en ocasiones mejora la sensibilidad de esta medida. Mientras que el grado de acidosis se determina con gases de sangre venosa, si hay hipoxemia acompañante deben obtenerse gases de sangre arterial. Para los pacientes con choque indiferenciado, siempre debe haber un alto índice de sospecha de una posible infección. El análisis de orina y su sedimento deben valorarse por probable piuria, y obtenerse hemocultivos, cultivos de orina y desputo. La valoración radiográfica debe dirigirse a buscar fuentes de infección sugeridas por los antecedentes y exploración física. La medición del lactato tiene una función en el diagnóstico, estratificación del riesgo y, potencialmente, el tratamiento del choque. El aumento del lactato, hiperlactemia, y la acidosis láctica, hiperlactemia y pH menor de 7,35, suelen presentarse en el estado de choque. El lactato es un producto del metabolismo anaeróbico de la glucosa. En la glucólisis, la enzima fosfofructosinasa metaboliza la glucosa en piruvato. En condiciones aeróbicas, el piruvato se convierte, en las mitocondrias, en acetilcoenzima y entra en el ciclo de Krebs con la generación de adenosintrifosfato resultante por fosforilación oxidativa. En caso de hipoxia celular, el ciclo de Krebs, ácido tricarboxílico, no puede oxidar el piruvato y, por tanto, se convierte en lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. En condiciones normales, el lactato se produce por el músculo esquelético, cerebro, piel e intestino.
En el contexto del suministro reducido de oxígeno a hipoxia celular, aumenta la cantidad de lactato producido a partir de estos tejidos, y otros también pueden comenzar a hacerlo. Si bien la mayoría de los estudios se realizó en pacientes con choque séptico, hay evidencia de que el lactato elevado se correlaciona con peores resultados. Una reciente revisión sistemática de la literatura que evaluó el papel de la medición del lactato en una variedad de poblaciones en estado crítico, apoyó el valor de las mediciones en serie de esta enzima en la valoración de pacientes críticos y su respuesta al tratamiento. Electrocardiograma. El electrocardiograma es parte esencial de la valoración del paciente con choque. Puede haber bradicardia o arritmia taquicárdica que cause reducción en el gasto cardíaco. Se puede identificar un infarto del miocardio al elevarse el segmento ST. La presencia del patrón S1Q3T3 podría generar preocupación por embolismo pulmonar. El voltaje reducido en presencia de alternancias eléctricas aumenta la posibilidad de taponamiento pericárdico. Ecocardiografía. La ecocardiografía se usa cada vez más como una herramienta esencial para ayudar a clasificar el choque, y proporciona una valoración que es tanto rápida como no invasiva. Ahora se espera familiaridad con las técnicas e interpretaciones ecocardiográficas básicas en el entorno de cuidados críticos. En consecuencia, se han propuesto estándares de competencia para los proveedores de este servicio en técnicas ecocardiográficas básicas y avanzadas. El ecocardiograma de cabecera realizado por el equipo de la unidad de cuidados intensivos no reemplaza un examen formal realizado por el servicio de ecocardiografía. La valoración ecocardiográfica básica para el paciente con estado de choque es la ecocardiografía transtorácica. Utilizando el modo bidimensional y el M, se introdujeron protocolos de ecocardiografía estandarizados y enfocados, como la valoración rápida para ecocardiografía cardíaca, para facilitar la valoración de la función cardíaca. El examen se enfoca en la función del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y pericardio. También permite evaluar el volumen, pero el uso de la ecocardiografía para la valoración del volumen se analiza en la siguiente sección. El modo bidimensional puede evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo, grosor de su pared y la función ventricular. El tamaño y grosor ventricular sugieren procesos cardíacos de mayor duración. La valoración de la función del ventrículo izquierdo a través de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo puede identificar el choque con la función reducida del ventrículo izquierdo, anomalías regionales del movimiento de la pared. De manera similar, la valoración de la función del ventrículo derecho también examina su tamaño y el grosor de la pared, para identificar trastornos como presión pulmonar elevada o sugerir embolismo pulmonar, y también evalúa al paciente con probable taponamiento pericárdico. La ecocardiografía en 2 dimensiones puede usarse también para evaluar la función valvular, incluyendo los procesos agudos, como la ruptura de la válvula mitral. La valoración de la función valvular es un proceso que requiere profesionales más capacitados. La realización del ecocardiograma al lado de la cama por el médico de atención crítica no reemplaza la valoración formal realizada por un cardiólogo. Tratamiento inicial del choque. Dado que el choque puede progresar rápido a una etapa irreversible, un principio clave del manejo es iniciar el tratamiento del choque circulatorio simultáneamente con los esfuerzos para dilucidar la etiología, cuadro 296, 3. Si los antecedentes, exploración física y los resultados del laboratorio identificaron el tipo o la etiología específica, entonces el tratamiento se dirige a revertir la anomalía fisiológica subyacente que causa la hipoperfusión y la reducción del suministro de oxígeno. En otros capítulos de este texto se presentan detalles sobre la atención óptima para las enfermedades específicas que conducen al choque. Como muchos pacientes se presentan con choque indiferenciado, aquí se comenta el tratamiento dirigido a estos pacientes. Al final de esta sección se resaltan las etiologías del choque que requieren tratamiento específico para salvar la vida. El desarrollo del choque es una urgencia médica, y el tratamiento óptimo implica la participación de un equipo multidisciplinario para permitir que la valoración y el tratamiento comiencen de manera simultánea. Los pacientes deben ser tratados en un entorno donde estén disponibles los recursos adecuados para efectuar reevaluaciones frecuentes y monitoreo invasivo. La mayoría de los pacientes con choque debe ser atendida en un entorno de unidad de cuidados intensivos.
Una consideración clave temprana es garantizar el acceso intravenoso adecuado. La colocación de un catéter venoso periférico, 16 o 18G, proporciona acceso inicial para la reposición agresiva del volumen que se requiere para pacientes con choque distributivo o hipovolémico. Si existe preocupación por el choque distributivo con sepsis, este acceso intravenoso también permite la pronta administración de antibióticos. Para pacientes con hipotensión en curso, a pesar de la reanimación adecuada con volumen, está indicada la colocación de un catéter venoso central para tratamiento con vasopresores e inotrópicos. El catéter venoso central proporciona un mecanismo para presión venosa central, así como un medio para obtener saturaciones de oxígeno venosas centrales. Las saturaciones de oxígeno venosas centrales es un sustituto de la saturación mixta de oxígeno venoso y, por tanto, brinda información sobre lo adecuado del suministro de oxígeno. El acceso venoso central con funda proporciona un punto de acceso para la colocación de un catéter de Swan-Ganz si se requiere valoración más detallada de las mediciones hemodinámicas, presión capilar pulmonar de enclavamiento, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Si el paciente se presenta en estado crítico o en medio de un paro cardiorrespiratorio, el método más rápido para obtener acceso central es un dispositivo intraóseo. La colocación de una línea arterial permite la medición intravascular de la presión arterial y la determinación continua de presión arterial media. Además, ofrece información sobre lo adecuado de la reanimación volumétrica a través de la medición de la variación de presión sistólica o del pulso. La línea arterial da acceso a la determinación de la tensión arterial de oxígeno, lo que es útil, ya que las mediciones de oximetría periférica son poco confiables en estados de hipoperfusión tisular. La línea arterial facilita las mediciones repetidas del estado ácido-base lactato para evaluar el impacto del tratamiento. Todo paciente con choque debe tener una sonda urinaria colocada para permitir la valoración por hora de la función renal como otra indicación de lo adecuado de la reanimación. Reanimación con volumen. La reanimación inicial con volumen tiene el objetivo de restablecer la perfusión tisular, y es crucial para el tratamiento óptimo. La valoración del estado del volumen intravascular actual y la determinación de la cantidad óptima de reanimación volumétrica son un desafío. El objetivo fisiológico de la reanimación volumétrica es mover al paciente a la porción no dependiente de la precarga de la curva de Starling. La mayoría de los pacientes con cualesquiera de los 4 tipos de choque se beneficia del aumento en el volumen intravascular. Para los enfermos con choque distributivo, está bien establecida la necesidad del reemplazo agresivo temprano del volumen. En el pasado, el uso del tratamiento inicial orientado a objetivos en el choque séptico se enfocaba en medidas específicas de presión venosa central, presión arterial media y saturación venosa de oxígeno para guiar la reanimación volumétrica, y el inicio de vasopresores e inotrópicos. Estudios más recientes demostraron que no se requiere la reanimación dirigida con monitoreo invasivo, pero en estos estudios todos los pacientes recibieron reanimación volumétrica inicial. Para las personas con sospecha de choque séptico, la campaña Surviving Sepsis recomienda un mínimo de 30 ml por kilo. Si bien la necesidad de reanimación con volumen es más evidente para los pacientes con choque distributivo o hipovolémico, incluso los que se presentan con choque tipo cardiogénico pueden beneficiarse con reemplazo cuidadoso del volumen. En estos pacientes debe haber valoración cuidadosa del estado del volumen antes de la administración de este. En general, el tratamiento de reemplazo de volumen debe administrarse como un bolo con un punto final predefinido para evaluar el efecto de la reanimación. Es común que la reanimación volumétrica comience con cristaloides. En pacientes con choque hipovolémico debido a una hemorragia en curso, se justifica el reemplazo de volumen con concentrados de glóbulos rojos. En los casos de transfusión masiva, deben proporcionarse plaquetas y plasma fresco congelado para compensar la dilución de estos componentes durante el reemplazo del volumen. Como la hemoglobina es un determinante clave del contenido arterial de dióxido de carbono, la administración de glóbulos rojos puede ser una parte del reemplazo de volumen incluso sin hemorragia, si el contenido de hemoglobina es menor de 7 gramos por 100 mililitros, para optimizar el suministro de oxígeno.
La valoración del estado del volumen intravascular, y lo adecuado de la reanimación con volumen, comienza con la exploración física, descrita antes. La prueba de elevación pasiva de la pierna puede predecir la capacidad de respuesta al líquido intravenoso adicional al proporcionar al paciente un bolo de volumen endógeno. Mientras el enfermo está descansando en posición semi-inclinada en un ángulo de 45 grados, la cama se coloca en posición de Trendelenburg, de modo que la cabeza del paciente se coloque en posición horizontal y las piernas se extiendan en un ángulo de 45 grados. Luego hay una valoración inmediata, dentro de un minuto, de los cambios en el gasto cardíaco, o la variación de la presión del pulso como un sustituto. Es importante enfatizar que no solo se buscan cambios en la presión arterial. Si el paciente con choque está ventilado, mecánicamente existe la opción de observar los cambios en la variación del volumen por latido, o variación de la presión del pulso, durante el ciclo respiratorio para evaluar la capacidad de respuesta del volumen. La variación mayor de 12% de volumen por latido sugiere un estado de respuesta al volumen. Esa medición requiere que el paciente esté en un modo de ventilación de ciclo de volumen, sin variaciones de respiración a respiración en la presión intratorácica y sin arritmias. Una advertencia final sobre el uso de estos parámetros para evaluar el estado del volumen es que estos estudios se realizan en pacientes ventilados con volúmenes corrientes mayores que los utilizados actualmente para minimizar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. También hay mayor uso de la ecocardiografía para ayudar en la determinación del estado del líquido intravascular, con variables estáticas y dinámicas que el operador capacitado puede evaluar. Los parámetros más utilizados para evaluar la adecuación de la reanimación volumétrica son el diámetro de la vena cava inferior y su colapso. También pueden realizarse evaluaciones seriales de la función del ventrículo izquierdo mientras se administra el volumen. La colocación de un catéter en la arteria pulmonar es otra herramienta para evaluar el estado del volumen. Esa medida más invasiva implica la colocación del catéter en la arteria pulmonar en la circulación venosa central y a través del lado derecho del corazón. Los puertos en el catéter en la arteria pulmonar, catéter de Swan-Ganz, permiten la medición directa de la presión venosa central, arteria pulmonar y presión capilar pulmonar de enclavamiento. La presión capilar pulmonar de enclavamiento se usa como sustituto para determinar la presión de aurícula izquierda. Si bien los estudios no han identificado beneficios en la mortalidad o duración de la estancia con el uso rutinario de la cateterización de la arteria pulmonar, hay casos donde puede ser beneficioso. Los pacientes con choque mixto, distributivo y cardiogénico, o aquellos con tipo desconocido en evolución de etiología poco clara, son ejemplos de situaciones en las que se debe considerar. La necesidad del reemplazo continuo de volumen debe ser evaluada. A medida que el paciente continúa recibiendo tratamiento para el choque, la estrategia adecuada inicial respecto al manejo del volumen puede cambiar en vista del desarrollo de procesos que requieran de manera independiente una estrategia diferente de administración del volumen. Para los pacientes que inicialmente se presentan con choque, pero luego desarrollan insuficiencia respiratoria relacionada con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia renal, puede ser razonable comenzar la remoción de volumen. Apoyo vasopresor inotrópico. Si el estado del volumen intravascular se ha optimizado con la reanimación por volumen, pero persiste la hipotensión y la perfusión tisular inadecuada, entonces debe iniciarse el tratamiento vasopresor inotrópico. El uso de vasopresores e inotropos debe adaptarse a la alteración fisiológica primaria. El médico debe entender la selectividad de los receptores de varios fármacos y que para algunos de estos medicamentos puede ser dependiente de la dosis. En pacientes con choque distributivo, el objetivo es aumentar la resistencia vascular sistémica. La norepinefrina es el vasopresor de primera elección, con potentes efectos alfa-1 beta-1 adrenérgicos. El alfa-1 causa vasoconstricción, mientras que el beta-1 tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. En dosis altas, la epinefrina tiene un perfil similar, a dosis más bajas predominan los efectos beta, pero se asocia con taquiarritmias, isquemia miocárdica, disminución del flujo sanguíneo esplácnico, hipertensión pulmonar y acidosis. En el choque distributivo quizás se observe la deficiencia de vasopresina.
La vasopresina actúa sobre sus receptores para revertir la vasodilatación y redistribuir el flujo a la circulación esplácnica. En un estudio aleatorio en pacientes con choque séptico, la adición de vasopresina en dosis bajas no redujo la mortalidad por 28 días por todas las causas en comparación con la norepinefrina. La vasopresina es segura y tiene una función como segundo fármaco para la hipotensión en el choque séptico. La dopamina no tiene un papel como medicamento de primera línea en el choque distributivo. Un estudio de control, aleatorio en pacientes con choque circulatorio de todas las causas, no mostró beneficios en la supervivencia, pero reveló aumento en los eventos adversos, arritmias. En este estudio, el subgrupo de pacientes con choque cardiogénico tuvo mayor mortalidad. Para los pacientes con choque cardiogénico, la dobutamina es el agente de primera línea. Es una catecolamina sintética con efectos principalmente beta y alfa adrenérgicos mínimos. El efecto beta 1 se manifiesta por mayor inotropía y el beta 2 conduce a la vasodilatación con disminución de la poscarga. Puede usarse con norepinefrina en pacientes con choque distributivo mixto y cardiogénico. Apoyo con oxigenación y ventilación. Además de la hipoxia celular causada por la insuficiencia circulatoria, los pacientes con choque en ocasiones presentan hipoxemia. Para pacientes con choque distributivo, esto quizás se relacione con un proceso pulmonar primario, neumonía en un paciente con choque séptico. En enfermos con choque cardiogénico u obstructivo, la hipoxemia tal vez se vincule con disfunción del ventrículo izquierdo y elevaciones de la presión capilar pulmonar de enclavamiento. Los pacientes con todo tipo de choque quizás se desarrollen síndrome de distrés respiratorio agudo y desajuste ventilación sobre perfusión y desvío. El oxígeno suplementario debe iniciarse y ajustarse para mantener la oximetría periférica de 92 a 95%, lo que requiere intubación e inicio de ventilación mecánica. Si es necesario, debe administrarse pronto para minimizar la duración de la hipoxia tisular. Los pacientes con choque pueden tener necesidades ventilatorias altas para compensar la acidosis metabólica. A medida que avanza el choque, es posible que no logren mantener la compensación respiratoria adecuada, lo que constituye una segunda indicación para iniciar el soporte mecánico del ventilador. Si se inicia el soporte mecánico, es importante proporcionar ventilación con estrategias de protección pulmonar centradas en la ventilación con volumen corriente bajo y optimización de la presión positiva al final de la expiración para minimizar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Además, debe suspenderse la sedación todos los días para evaluar la función neurológica subyacente y minimizar el tiempo de ventilación mecánica. En la actualidad, existen pocos datos para respaldar el uso de la ventilación no invasiva en el caso del choque. Administración de antibióticos. La septicemia y el choque séptico son las causas más comunes de este estado. Para los pacientes que presentan choque indiferenciado, deben administrarse antibióticos de amplio espectro después de obtener los cultivos apropiados. Para los enfermos con septicemia, cada retraso de 1 hora en la administración de antibióticos se relaciona con aumento en la mortalidad. Si bien es ideal iniciar antibióticos después de cultivos apropiados, la incapacidad de obtener cultivos no debe retrasar el inicio del tratamiento. Cuando se excluye la septicemia como causa de choque, es importante suspender todos los antibióticos. Causas específicas de choque que requieren intervención personalizada. La valoración inicial, antecedentes, exploración física y pruebas de diagnóstico, quizá haya identificado la etiología del choque que requiere intervención urgente para salvar la vida, además de los pasos iniciales del tratamiento ya descritos. Los pacientes con choque distributivo secundario anafilaxia requieren la eliminación del alérgeno incitador, administración de epinefrina y apoyo vascular con reanimación con líquidos por vía intravenosa y vasopresores. La insuficiencia suprarrenal requiere reemplazo con administración intravenosa de esteroides. Los pacientes con choque cardiogénico y arritmia quizá requieran tratamiento tal como se describe en los algoritmos avanzados de soporte vital cardíaco o la colocación de un marcapasos artificial. En eventos isquémicos agudos debe considerarse la revascularización y las medidas mecánicas de soporte temporales. En el caso de disfunción valvular quizá deba considerarse cirugía de urgencia.
Los pacientes con choque hipovolémico por hemorragia en ocasiones necesitan intervención quirúrgica en el caso de traumatismo o procedimientos de radiología endoscópica o de intervención si hay una fuente gastrointestinal de pérdida de sangre. Entre los pacientes con choque obstructivo, el neumotórax a tensión necesitaría descompresión inmediata. La embolia pulmonar proximal requiere valoración para tratamiento trombolítico o extirpación quirúrgica del coágulo. La disección de la aorta ascendente quizá requiera intervención quirúrgica.